Entonces, la nota biográfica. Ese tema es cortico, vamos a verlo pues un poquito rápido, porque pues no es un tema así que verdaderamente haya impacto en cuanto al tema del plan de estudios, pero pues es necesario en ciertos aspectos, por ejemplo, para la redacción. Entonces vamos a iniciar con la nota biográfica. Resulta que pues a lo largo de la historia muchos personajes realizaron acciones, perdón, que pues bien o mal lo resaltaron en la historia y por ello se le realizó como tal algún tipo de estudio histórico o ellos mismos escribían acerca de su vida y lo que trata la nota biográfica es más que todo sucesos especiales de la vida de algún personaje, ya sea histórico o algún personaje pues de la farándula, en este caso un personaje ya más moderno, que pues realizó a lo largo de su vida y que pues le posibilita estar en un pedestal de información para poder pues ser conocido, ¿listo? Por ejemplo, Simón Bolívar. Por ejemplo, Albert Einstein. Por ejemplo, Adolf Hitler. Entonces son personajes históricos que a lo largo de su vida realizaron diversas acciones para poder ser destacados en la historia a través de eso. Entonces, básicamente la nota biográfica va a ser un relato que nos va a decir qué hizo esa persona a lo largo de su vida y pues nos va a resaltar sus más importantes logros, sus más importantes metas. Ahora, vamos a pasar a la introducción. Por favor, ¿quién está por acá? Ariana, ayúdame a leer, por favor. La primera característica. Introducción. La vida de las personas tienen sucesos especiales. Listo. No sé, Ariana, cuéntame un suceso especial que hayas tenido tú en tu vida, o lo que llevas de la corta vida, porque pues tampoco es que lleven mucho tiempo. Algo que tú digas, uy, en lo que yo he vivido me pareció muy especial este momento de mi vida. ¿Cuál sería ese momento para ti, Ariana? Ariana, no te escuchamos. Ariana, Ariana, bueno, como que se le fue la onda. Eh, por allá, Edward, un suceso especial que tú hayas vivido en tu vida, lo que has vivido hasta ahora. Cuando voy a piscina, Bueno, cuando va a piscina, ese es un suceso especial para Edward. Para Brian, ¿qué suceso especial sería en la vida que tú hayas vivido? no sé. Por eso, algo importante en tu vida que te digas, oye, esto me pareció muy trascendental en mi vida y vale la pena recordarlo. Sí, también ir a la piscina. Bueno, Yo creo que Jordan, por allá, ¿qué nos estás diciendo? mis cumpleaños. El cumpleaños, eso es algo especial en la vida de Jordan. Para Alison, ¿qué evento especial hay en tu vida? Creo que cuando fui a Japón que me gané el viaje. ¿Cuándo No, fuiste a dónde? levántese, por favor. ¿A Japón? Sí, Entonces, ella hizo un viaje. ¿Ven? Entonces son ocasiones especiales que suceden en nuestra vida y que pues Santi, entra obviamente tú. en la Ven. biografía se resaltan en la nota biográfica, porque pues claramente son situaciones en donde un personaje hizo algo trascendental y algo importante en su vida. Eh, siguiente, por favor, Emanuela, llámale la siguiente. Voy, profe. Algunos son más importantes que otros, pero en general son los eventos que vive una persona. Listo. Resulta que en la vida, pues hay situaciones en donde es más importante un evento que otro. Digamos, en mi caso, pues un evento importante fue graduarme de bachillerato, sí, pero uno más importante fue ingresar a una universidad. Entonces,
Esas son situaciones importantes. Obviamente hay unas más importantes que otros, pero en la nota biográfica lo que vamos a encontrar son todos los aspectos importantes que hizo esa persona, sean unos más o unos menos. ¿Listo? Eh, Diego, ayúdame con la última, por favor. En la biografía se puede reconstruir la vida de alguna persona y saber con mayor precisión de quién es. Listo. Entonces, otra característica que tiene la nota biográfica es que podemos saber detalladamente qué hizo esa persona a lo largo de su vida. O sea, qué situaciones realizó, qué eventos tuvo, a qué movimiento pues se acogió, bueno, etcétera, etcétera. Y así podemos conocer con mayor detalle, con fechas exactas, exactamente qué hizo esa persona. Entonces, por ejemplo, Jordan, podemos ponerlo de ejemplo diciendo pues que Jordan nació el año tal, del día tal, del mes tal. Podemos decir que Jordan ingresó al colegio en el año tal, del día tal, del mes tal. Entonces, nos va mostrando la vida más detallada de una persona, no solamente cuando nos la cuenta, sino con ya datos más exactos. Por ejemplo, las fechas, por ejemplo, si tuvo pareja, si no tuvo pareja, si tuvo hijos. Entonces es más que todo saber al detalle en qué consistió la vida de una persona, qué pasó en la vida de determinada persona. ¿Sí me he hecho entender hasta ahí? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Señor. Entonces, vamos Sí, a ir señor. a las siguientes, que son las características que tiene una biografía. Por allá, José, ayúdame a leer la definición que está arriba. Tienes que Ok, activar el pero mi micrófono. primo está que se ríe. Esperen. La biografía es un texto escrito en cual se narra la vida de una persona desde su nacimiento hasta su muerte. Tiene como propósito dar testimonio de sus logros y dificultades. Muy bien, José, gracias. Entonces, redondeando ya en una definición más concreta, la biografía que nos va a dar un testimonio de sus logros y dificultades. También nos va a narrar, porque es algo narrado, los acontecimientos ocurridos desde su nacimiento hasta su muerte, independientemente de qué personaje sea un personaje de música, sea un personaje, un político, un maestro, bueno, independientemente de qué personaje sea, nos va siempre a dar este tipo de características. Vamos a ver un poquito más puntual las características. Por allá, Alison, ayúdame a leerlas, por favor. Narra sucesos o acontecimientos reales que han rodeado la vida del personaje. Listo. Hasta ahí pues ya lo hemos dicho. Narra acontecimientos reales. Obviamente en la biografía nunca debe haber nada, nunca hay nada inventado. Todo es un proceso de una investigación, de una serie de indagaciones que se hicieron alrededor de ese personaje. Entonces, en la biografía nunca van a haber datos inventados. ¿Listo? Siguiente. Cuenta hechos representativos en la vida de un personaje reconocido o persona del común. Listo. Hechos representativos. Por allá, Edward y Brian me decían que es cuando iban a piscina o cuando fueron a piscina. No, profe, yo lo cambio cuando juego fútbol. Bueno, entonces, no, generalmente esos hechos no es algo que se haga en el momento, ¿listo? Son hechos ya pasados. Entonces podría cambiarla pues a la primera vez que Brian jugó fútbol, puede ser. Entonces son hechos representativos que en la vida de cualquier persona acontecen y pues que en la biografía se resaltan, ¿listo? Como por ejemplo qué estudios realizó, qué viajes realizó, a qué personajes conoció. Entonces hay una infinidad de hechos representativos que pueden caracterizar a cualquier personaje. Siguiente. La, la biografía es narrada en tercera persona. La autobiografía es narrada en primera persona. Listo. Acuérdense de que es tercera persona, el nosotros. Escribir siempre nosotros. Nosotros hemos estado,
Entonces, cuando es una biografía que, que se narra, que narra otra persona sobre un personaje, por ejemplo, yo escribo una biografía acerca de la vida de José, puede ser. Entonces yo esa narrativa no la voy a hacer en primera persona porque pues obviamente no fue mi vida. Yo no voy a colocar como que, y yo estuve en tal país, yo estudié tal cosa, porque pues obviamente yo no tuve esa vida. Entonces lo que yo hago es escribirla en tercera persona. José a la edad de no sé qué, entonces empezó su estudio en el colegio Liceo Mayor de Palermo y allí desarrolló sus habilidades hasta convertirse en un gran médico, artista, bueno. Entonces, yo me dirijo al público si yo la escribo de una manera en que yo haya visto la vida, pero no que haya vivido esa vida, ¿listo? Esa es esa es la biografía que comúnmente vemos en las páginas de internet cuando consultamos la vida de algún personaje. Pero entonces la autobiografía es algo mucho más personal. Es como, por ejemplo, Diego, que él mismo cuente su vida, la escriba, y pues generalmente estas son las más largas y son las que son más intrigantes porque son libros grandísimos y son libros muy buenos en donde uno conoce mucho más al detalle qué personaje, qué es lo que hizo ese personaje, porque es con las palabras del mismo personaje. Entonces, la autografía es algo mucho más personal y pues obviamente es más enriquecedora que una biografía contada en tercera persona, que fue un proceso de investigación que hizo alguna persona sobre determinado personaje histórico, valga la redundancia. La última, Los acontecimientos se organizan cronológicamente, es decir, en el orden del tiempo. listo. Esta es la característica más sencilla que tiene una biografía. Nunca va a iniciar cuando murió la persona, nunca va a iniciar cuando se enfermó, nunca va a iniciar cuando terminó los estudios. Siempre va a iniciar es con su fecha de nacimiento y a partir de ahí empieza a contar qué sucesos realizó en su vida a través del tiempo de su vida. Entonces, otro ejemplo, eh, si yo escribo una biografía, por ejemplo, de Samuel, entonces yo empiezo narrando desde el momento en que nació y continúo la historia a medida que él va creciendo en sus etapas de la vida. Por ejemplo, de niño, de adolescente, de adulto, de viejo y pues ya hasta su respectiva muerte. Entonces, una biografía nunca va a ir en desorden, nunca va a empezar con el final, nunca va a empezar con la mitad, siempre va a iniciar desde que el personaje era pequeño, desde que nació. Entonces, así se cuenta la biografía. ¿Hay preguntas hasta ahí? No, señor. Señor. Listo. No, señor. Ahora, ¿De quién es? señor. La señora. Bueno, ahora, vamos a ver como qué rasgos encontramos dentro de la biografía. Entonces, por allá, Ángel, ayúdame a leer solo la parte de la introducción. No leas los cuadros, solamente la introducción. La biografía es un texto narrativo, pero también expositivo, pues a la vez el relato, la vida de una persona expone clara y fielmente a la realidad los sucesos de su vida. Para realizar una biografía debes tener en cuenta los siguientes aspectos. Listo, déjalo ahí. Resulta que pues una biografía no solamente nos cuenta, también nos expone cosas que haya tenido ese personaje. Muchas veces se pueden dar cosas personales. Por ejemplo, cuántas novias tuvo por ahí, cuántos amores tuvo, si se casó, cuántas amantes pudo haber tenido. Entonces, en la biografía, pues obviamente conocemos mucho más detallada la vida de una persona, así ya no esté con vida, o sea, ya haya fallecido, pero pues nos posibilita tener esa información. Por eso pues se dice que es un texto expositivo. Relata la vida de una persona, eso ya lo hemos visto, expone clara y fielmente a la realidad, o sea, no se inventan nada, ¿listo? Siempre hay detrás un proceso de investigación o se cuenta de la misma persona que se está haciendo la biografía.
Pero entonces, ¿qué rasgos tenemos para poder identificar qué es una biografía? Pues primero las raíces, o sea, la fecha y el lugar de nacimiento. Obviamente también se coloca la fecha de la muerte y dónde murió, eh, cómo era su familia, cómo eran pues sus padres, hermanos, tías, hasta, mejor dicho, hasta la mascota. Entonces, primero pues nos va a dar la información de dónde nace y dónde muere y cómo era su entorno familiar, etcétera, etcétera. Tenemos después las anécdotas, que pues son como cosas más personales. Por ejemplo, que cuente, no sé, que Jordan un día estaba caminando en un campo, se subió a un árbol, trató de agarrar un fruto del árbol y se cayó. Esa puede ser una anécdota que no puede estar eh, explícita ahí, pero pues en la biografía se puede contar cosas personales más que todo. Eh, entonces, sucesos importantes y curiosos ordenados cronológicamente. O sea, dependiendo de la época en que estaba, si era niño, adolescente o adulto, pues se cuenta la anécdota. Cualidades, talentos y virtudes. O sea, por ejemplo, si yo hago una biografía de Brian, pues entonces uno comienza a decir, Brian es un chico sincero, es un chico honesto, siempre estaba pendiente de sus deberes. Entonces, son cualidades, también talentos, por ejemplo, es muy inteligente, es muy responsable, es muy asertivo. Entonces, uno comienza a describir cosas que esa persona la identifica. Obviamente, pues también defectos se pueden colocar, como que tiene un genio, no estoy diciendo que Brian, ya un ejemplo aparte, que es un genio, de un genio brusco, que pues tenía ideas perversas. Bueno, es algo ya pues extremo, pero también puede estar dentro de la biografía. Y por último, sentimientos y emociones. Por ejemplo, una biografía de, eh, a ver, ¿quién está por acá? Ah, ya entró Camilo. Entonces, una biografía de Camilo. Digamos que Camilo, él es muy expresivo, él es muy cariñoso con los amigos, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos a dar cualidades, sentimientos que tuvo esa persona y que pues a lo largo de su vida se vio que demostraba. Entonces, esos son rasgos para poder realizar una biografía. Hay que tener muy en cuenta esto, muchachos, porque en base a esto, pues vamos a hacer el ejercicio. Entonces, para que le presten mucha atención. Hasta ahí todo está clara la información, sí, sí está, Sí, señor. Sí, está señor. bien definida, excelente. Sí, señor, profesor. No es un tema difícil como se dan cuenta. Listo. Y la última parte que vamos a ver es la estructura que posee esa biografía. Entonces acá tenemos la biografía de Rafael. Rafael Pombo. Muy bien. Rafael Uribe Uribe. Quiero leer, profe. Listo, entonces vamos a leerla y vamos a identificar cada parte de la estructura. Entonces, Jordan, por allá lo escuché. Vas a iniciar leyendo. Rafael Pombo, pues obviamente un escritor colombiano. Entonces, y ustedes ya creo que han escuchado varias fábulas. Es el que escribió Rin Rin Renacuajo, Salió esta mañana. Exacto, es él. Entonces, voy a empezar yo con una pequeña introducción. Importantísimo, siempre que vamos a hacer alguna biografía o a identificar alguna, vamos a ver que tiene el título del personaje del que se va a escribir, el que se está describiendo. Importantísimo, siempre hacer el título de la persona que vamos a escribir o pues que estamos leyendo. Señor. Esto, pero digamos, en el título no se puede poner la biografía de tal personaje o persona. Pues igual la estructura que tú vas a manejar ya dice que es biografía, entonces sería redundante. Es biografía, aunque pues lo puedes hacer, sí, pero pues en temas estéticos pues sería redundante. Como se vería visualmente redundante porque pues es biografía de Rafael Pombo. Y uno empieza a leer y uno dice, sí, es la biografía. Entonces, claro, puedes hacerlo, biografía de Rafael Pombo, biografía de Jordan Capera, bueno, hay diferentes, ¿listo? Entonces, empieza a leerlo, por favor. Poeta, periodista y traductor bogotano, noviembre 7 de 1833,
mayo 5 de 1912, hijo de don Lino de Pombo, militar, hombre de Estado, matemático y diplomático. En 1844, Rafael Pombo ingresó al seminario donde realizó estudios de latín. Déjalo ahí, ¿listo? Déjalo ahí por ahora. Entonces, como vimos en los rasgos que tiene la biografía, el primer rasgo es que nos dice qué profesión tenía, dónde nació, cuándo murió. Ojo, siempre se da primero la fecha de nacimiento y después se da la fecha de su fallecimiento. Entonces, Rafael Pombo nació el 7 de noviembre de 1833 y murió en mayo 5 de 1912. Siempre lleva esa estructura, ¿listo? Sí, Ahora, señor. el otro rasgo que estábamos viendo, da rasgos de su familia, hijo de don Lino de Pombo, que era un militar y hombre de Estado, o sea, era un político. Matemático y diplomático. Entonces, rasgos de su familia. En este caso nos da fue rasgos de su padre. Ahora, vuelve e inicia con características de Rafael Pombo. En 1844, Rafael Pombo ingresó al seminario donde realizó estudios de latín. Entonces, ahí ya nos da como características de la formación académica que tuvo ese personaje. Y aquí nos dice fecha de nacimiento y muerte, cuando aplique, ¿no? Porque hay veces que solamente se tiene el dato de la persona cuando nació, más no cuando muere. Digamos, Profe, ¿quién es digamos, SS? señor, SS. ¿dónde dice? Sí, hay un SS. Es un estudiante, se llama SS. ¿Dónde dice? Bueno, ahorita me dicen más, maestro, pero entonces, Salió. terminando la información, un invitado a la reunión, yo pensé que estaba en el texto, lo estaba buscando, me confunden. Entonces, vamos a ver que nos dice la fecha de nacimiento y la fecha de su fallecimiento. Pero ojo, no siempre vamos a tener el dato de la fecha de fallecimiento. Digamos una biografía como Lionel Messi, no podemos tener el dato de cuándo murió porque pues él todavía está vivo. Entonces, siempre, generalmente se da con personajes que ya son muy antiguos, digamos, él ya es del siglo XIX, entonces es siempre ya viejito. Continúa, Jordan. Fue coronado como poeta nacional el 20 de agosto de 1905 en el Teatro Colón, la misma noche en que murió Diego Fallón, su gran compañero de generación. Listo, entonces aquí nos da uno de sus grandes logros, coronado como poeta nacional 20 de agosto de 1905. Y obviamente nos da una anécdota de su vida personal, que pues fue ese mismo día cuando murió pues su compañero, muy posiblemente de escuela o de infancia. Entonces son datos curiosos que nos da, ya que nos dice, se listan logros y reconocimientos, como el que vemos acá, y pues obviamente anécdotas de su infancia. Siguiente, ayúdame a terminar de leer, por favor. Pombo fue también el maestro de la literatura infantil colombiana. ¿Sigo? Sí, Para los niños hizo bellas creaciones como Michín, Juan Chuguero, Pastorcita, Rin Renacuajo, la pobre viejecita, Simón el Bobito, el gato bandido. listo. Entonces aquí nos dice, nombra repercusiones históricas, sociales o culturales del personaje. Entonces aquí ya nos habla de su vida, de reconocimientos, por qué es conocido y cuáles fueron sus mayores creaciones. Digamos, todos lo conocemos por Rin Renacuajo, que es el que se le enseña a los niños cuando inician su etapa escolar. Entonces, si nos damos cuenta, la biografía pues nos da detalladamente casi todo. Claro que aquí está pues muy cortica, pero hay biografías que pueden durar 300, 200 páginas divinamente. Y obviamente son biografías mucho más consolidadas porque pues se hace a través de un proceso de investigación que dura años. Entonces, esa es más que todo la estructura.
Ahora, pues, muchachos, ¿ha sido claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces ahora Sí, señor. ustedes se van a divertir Sí, con señor. esta actividad. Vamos a divertirnos un poco. Pero, profe, vamos a hacer la... Profesor. Señor, No, pensé que íbamos a hacer la actividad en clase. no, esta actividad es para que ustedes se diviertan en casa. Entonces, vamos a realizar la biografía de algún familiar o su propia biografía si quieren, teniendo en cuenta la estructura que vimos en la clase de hoy, ¿listo? No la hagan larguita, una paginita, ¿listo? Una página para hacer. ¿Ya listo? Una página para hacer. Una página para hacer, muchachos, ¿listo? Si quieren pueden poner fotos, pueden poner dibujitos, pero entonces para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Entonces tienen bastante tiempo hasta el 28 de mayo para que la puedan entregar. No es nada difícil, la verdad es seguir la estructura que vimos y que se vea eso en el texto que me van a enviar, ¿listo? ¿Preguntas, inquietudes acerca de la actividad? No, señor. No, señor. Listo, está fácil. Entonces, muchachos, no siendo más, ¿ya todos acabaron de anotarse? No, señor. Yo no. Profe, toma licencia. Ya la tomo, tranquilo. La asistencia. Cuando me digan que ya anotaron, entonces tomo la asistencia, ¿listo? Yupi. Profe, ¿quién es ese? No sé, ¿quién será ese? Por ahí entra y sale, entonces no sé. Yo creo que es Juan Camilo, que ahorita se conectó Juan Chaur y él me dijo que se llamaba en la cuenta Chaur y pues yo no sé. Pero pues es que no me sirve pues que se conecte, pero si no lo veo activo en las clases, como a diferencia de todos ustedes. Es difícil, ¿listo? Que está Mechu. Sí, sí. Está acá, Nico. Entonces, ¿ya todos anotaron, muchachos? Sí, señor. No. Sí, señor. Yo no. Señor. Listo, entonces Yo no. voy a tomar la asistencia. Igual, pues si no alcanzo a copiar, ya le subo la foto al grupo para que pueda copiarla, ¿listo? Profe, una pregunta. Señor. ¿Y no, la clase no se acaba a las 9? ¿Señor? La clase, esta primera clase no se acaba a las 9. Sí, a las 9, pero sí la clase es larga, pero hoy la clase es corta. Entonces, acuérdense que hay veces que si no extendemos toda la hora, sino que yo puse ese horario es para pues no estar tan exacto, porque qué tal me pueda pasar y esté quitándole tiempo a otro curso. Entonces, para mantener un tiempo largo, entonces, igual, en modalidad virtual no podemos estar todas las sesiones 2, 3 horas ahí pegados al computador. Créanme que es tedioso. ¿Listo? Entonces, muchachos, no siendo más, los dejo para que hagan la actividad, para que la vayan adelantando si quieren, aprovechen el tiempo que les sobra. Muchas gracias por la asistencia y hasta luego, ¿listo? Nos vemos ahorita. Chao. Chao. Chao, muchachos. Chao, Jordan.